El segundo punto del orden del día es una modificación presupuestaria para adquirir una vivienda que en realidad ya está derribada, es el solar en la S24, la unidad conocida como de Termitas. Da cuenta la señora secretaria. Visto el informe de tasación acerca de la valoración para la adquisición de un inmueble en calle Joaquín Azcárate 9 de Burlada por 11.912,78, visto el informe de intervención acerca de la necesidad de tener que acometer una modificación presupuestaria para poder acordar dicho gasto, a la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal de Servicios Generales de fecha 20 de septiembre del 2016, acuerda aprobar un expediente de modificación presupuestaria, crédito extraordinario por importe de 12.000 para adquisición de un inmueble en calle Joaquín Azcárate 9 de Burlada, financiándose con remanente de tesorería afecto existente al 31 del 12 del 2015 por el mismo importe. Bien, como dimos cuenta tanto en las comisiones de Servicios Generales como de Urbanismo, hemos retomado los trabajos en relación a la unidad de Termitas y, bueno, reiniciamos, digamos, la adquisición de inmuebles en la zona, entendiendo que el Ayuntamiento va a ser quien lidere todo lo que allí se pueda realizar. Este es un asunto que venía de atrás, no es nuevo. Sabéis que hemos empezado a mantener conversaciones con los actuales inquilinos para ir buscando una solución a su alojamiento y en los casos en los que exista voluntad por parte de las propiedades, pues traeremos las modificaciones pertinentes para seguir haciéndonos con más viviendas y más terreno. Doy una ronda de intervenciones, no sé si hará falta, pero bueno, Izquierda Unida. Bueno, pues para anunciar el voto favorable a esta medida, decir que es un asunto que viene de atrás, casi expresado así, no describe realmente cómo de atrás viene este asunto, porque esto casi se remonta a varias legislaturas en el tiempo y bueno, entre unas cosas y otras, pues parece ser que ahora ya se va a empezar a avanzar un poquito más rápido, a ver si es verdad, porque es urgente que se sanee la zona y que las familias puedan vivir dignamente. Lo que venga a continuación, pues entiendo, y la gente de Izquierda Unida, Esquerra en Burlada, entiende que será otro debate posterior, pero que primero hay que arreglar este asunto lo antes posible. Gracias. Sí, gracias, Alfredo. Cuando decía viene de antes, no era todo el expediente, sino esta adquisición, que quiero decir que era de la anterior legislatura, estaba pendiente su compra. ¿Partido Socialista? Sí. Bueno, nosotros en la anterior legislatura estuvimos a favor de ir comprando las viviendas porque teníamos pues alguna idea sobre o alguna propuesta sobre lo que se podía realizar en ese solar a posteriori. En esta legislatura, la primera vivienda que se trajo, nosotros votamos en contra y la justificación fue porque el nuevo equipo de gobierno no se definía ni decía qué es lo que querían hacer una vez compradas los inmuebles, qué quería promover en ese solar. Bueno, el otro día en la comisión nuestro voto iba a ser en contra, pero la verdad es que el equipo de gobierno ha modificado su postura o diríamos que ha llegado a un acuerdo dentro del seno de su mayoría para realizar ahí o con una idea de realizar ahí, así nos lo contaron en comisión, un parking subterráneo y una serie de viviendas que lo que hagan sea sufragar la operación, el gasto, no ir a una mayor número de viviendas para intentar ganar dinero, sino algo que sufrague los gastos de urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa propuesta que hicieron, nosotros modificamos nuestro voto y nos abstuvimos porque, bueno, queremos valorar también hasta dónde llega esa propuesta, por un lado, pero tampoco queremos bloquear pues ese avance en la compra de viviendas para poder posibilitar de hacer algo. Entonces, creemos que el equipo de gobierno ha modificado o ha aclarado, no modificado, sino ha aclarado la propuesta o lo que quiere hacer ahí, por lo tanto nosotros vamos a dar un voto de confianza y nos vamos a abstener. Gracias, Ramón. UPN. Sí, nosotros no vamos a comentar cuestiones de planeamiento porque entendemos que tendrá que ser
lo que permita la legalidad dentro de las posibilidades que haya, y por coherencia con lo que se ha venido haciendo en ejercicios anteriores, pues anunciar nuestro voto favorable a este punto. Gracias, Juan Carlos. Bildu. Bueno, pues como ya se ha comentado aquí, este es un asunto que viene de muy lejos y bueno, nosotros hemos planteado como equipo de gobierno una de las prioridades principales, intentar dar salida a esta unidad en esta legislatura, y en ese sentido, pues bueno, sí que hemos llegado a un principio de acuerdo de por dónde podrían ir un poquitín las actuaciones, ¿no? Todavía faltan aspectos por concretar, y cuando tengamos un poquitín más concretados sí que tenemos intención de haceros llegar al resto de grupos un poco la idea principal, pues para recibir aportaciones y para recibir, si es posible, pues el mayor consenso posible en torno a esta unidad. Y en ese sentido, pues también creemos que es de justicia a los poquitos propietarios que todavía quedan, que no han podido vender la vivienda, pues por diferentes motivos, pues creemos que es de justicia para con ellos, pues bueno, pues ofrecerles una última vez si es que quieren vender y comprar, pues como se ha hecho con el resto de propietarios de esta unidad. Gracias, Xavier. Y completando un poco lo que ha dicho Xavier, bueno, una vez que avancemos efectivamente en las personas que están ahora viviendo, y que es una preocupación de este equipo de gobierno, como también me consta que era de los anteriores ayuntamientos, o era un tema que siempre nos ha preocupado a toda la corporación, se abrirá tanto por convicción como por obligación legal un proceso participativo, porque la nueva ley de urbanismo, la última modificación, establece que cualquier modificación en el planeamiento, modificaciones de este tipo, tenga un proceso participativo, con lo cual, bueno, las ideas que nosotros apuntemos, como bien ha descrito Xavier, pues tendrán que ser luego avaladas, matizadas y corregidas por el conjunto de la ciudadanía, de tal manera que lo que allí efectivamente se haga, que seguramente no va para otra cosa, porque tampoco hay que pensar que seamos grandes inventores, ni nosotros ni nadie, pero va a ser con el consenso de toda la población. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?